diplomado de centro médico, ¿no? Así, vamos a ser más concretos. Fíjate. Vamos a revisar entonces, pues, qué onda con las características de cada uno de estos. Vamos a platicar de los familia de los Satan, ¿no? Y platicaremos como tal de esta familia que se llama como tal la familia de los Prill, ¿no? Son muy concretos, muy concretos. La verdad no pretendo ver muchos detalles, solamente cosas interesantes. Entonces, IECA, ¿de acuerdo? IECA. Puntos importantes. Bueno, los IECA, platicamos como tal, van a ser los que llamaremos parte de la familia, ¿qué? Los Prill, ¿de acuerdo? No hay más tema. Quiero que ustedes se casen al menos con dos. Y fíjate bien, tengo los IECA como tal de primera generación y como tal se va a llamar el famoso Captopril, ¿de acuerdo? En el comercio lo van a encontrar como el famoso Captral, ¿no? Lo pueden encontrar Captral, pueden ser tabletas de 25 o, por ejemplo, 50 miligramos, ¿vale? Vayan apuntando algunos puntos que son interesantes. Dato que sigue. Y a partir de aquí yo diría Captopril y sus hermanos, ¿no? Porque así funciona esto. Tenemos de segunda generación, ¿no? Y podemos tener como, por ejemplo, el famoso Enalapril, ¿no? Que lo conocemos en el comercio como el famoso Enaladil, ¿no? Y lo encontramos como tal en tabletas que pueden ser como de 2.5 miligramos, lo podemos encontrar en tabletas de 5 miligramos o algunos más, por ejemplo, de 10 miligramos. Siempre pongo la presentación más habitual, ¿vale? Fíjate, tenemos más priles, ¿no? De tercera generación como el Ramipril, Adalapril y otros priles por aquí, ¿no? Pero no quiero llegar a ese tema. Yo siempre digo Captopril y sus hermanos y voy a explicar el concepto. Fíjate bien, fíjate bien. Algo que me interesa mucho que ustedes aprendan en el diplomado, al menos de mi parte, ¿no? Digo, no sé los demás cómo los ven, los diplomados, bueno, sí, es horrible. Es que vean las diferencias concretas, ¿de acuerdo? Concretas. Fíjate bien, mi estimado Ramón. Resulta que cuando hablemos de la presión arterial, partamos que tenemos un paciente que tiene una presión muy alta, ¿no? Partamos de allí, muy alta. Y lo que yo quiero hacer como tal es llevarla a valores homeostáticos, ¿de acuerdo? Entonces, la primera pregunta es, bueno, ¿cómo puedo empezar a ver este asunto? Bueno, lo primero que me interesaría que ustedes conocieran para fines prácticos, para ser un poco más concreto, sería que nosotros pudiéramos ver, pues, cómo clasificamos la hipertensión para poderla tratar. Pues voy a hacer un pequeño cuadro extra a todo esto para poder tener este concepto. Fíjate bien, cuando hablamos de la hipertensión arterial sistémica, ¿no? Esto lo platico cuando me invitan para cursos del ENAR, del examen de médicos de residencia. La hipertensión la podemos clasificar, ¿no? Arterial sistémica en dos momentos de la vida. Yo lo veo así. Número uno, la hipertensión que llamaremos el paciente que llega como tal en agudo, y número dos, el paciente como tal que llega en crónico. No es lo mismo, ¿de acuerdo? Cuando el paciente llega en agudo, ustedes y yo lo podemos clasificar en dos grandes posibilidades. Uno como tal que llamaremos la famosa urgencia y número dos lo que llamamos la emergencia, ¿vale? Fíjate, quizá para todos esto es bien conocido, ¿no? Ah, pues sí, ya me habían dicho algo así, me dijeron como tal que en la urgencia nos estamos refiriendo al paciente, pues que sí tiene la crisis hipertensiva, pero no se va a morir, ¿no? Si es urgente, pues no tanto, o sea, así me acuerdo yo, ¿verdad? Entonces, en la emergencia es o lo atiendo o el paciente prácticamente se muere, ¿de acuerdo? Es decir, aquí tenemos una cosa que se llama daño órgano blanco y sí tenemos compromiso como tal de la vida, ¿vale? Fíjate bien, vamos apuntando algunas características. En la urgencia, fíjate bien, mi estimado por allí, Ramón, puedes encontrar que la urgencia la puedes tratar como tal puede ser como tal en horas, ¿no? Horas, o puede ser como tal hasta días, ¿no? Puede ser como tal. Mientras que en la emergencia, ¿qué crees? Tenemos como tal de minutos a quién, a horas para tratar, ¿de acuerdo? Eso sería una muy buena diferencia. Por eso es que alguien que llega con, me da la cabeza, ¿no? Y me siento mal y ahí tiene su cuadro agudo, ¿no? Su urgencia de hipertensiva, no te apures, no se va a morir, lo podemos tratar en horas o días. ¿Cómo? Le damos tratamiento, lo vemos mañana, ¿cómo sigue? ¿Me voy explicando? Pero el paciente que tiene emergencia, yo no puedo decir, pues venga mañana, no, porque el compromiso es muy grande y tan grande que pueda acabar sin que tenemos una lesión, pues, a más grande nivel, ¿no? Se compromete el cerebro, la retina, el corazón, se puede comprometer los riñones, ¿de acuerdo? Entonces, es una buena forma de diferenciarlo. Ahora, el siguiente concepto es, bueno, ya tengo en agudo, ¿cómo sería, por ejemplo, en crónico para tener este dato? En crónico, ustedes lo pueden dividir así. Una hipertensión arterial crónica, ¿no?
puede ser de tipo hacer por allí primaria y como tal secundaria. Fíjate bien. Cuando hablamos de primaria, más o menos depende ahí el autor, ¿no? La puede llamar como tal primaria o, dicen algunos amigos, esencial o idiopática, ¿no? Una forma de decir, quisiera, ¿no? Así como pues, no sabemos ni nada, ¿no? Ni madres, ¿no? ¿Cómo le decimos? Es idiopático, ¿no? Idiopático es una forma elegante de decir ni pinche idea, ¿no? Pero hay que tener elegancia en la medicina para decir cosas que no sabemos. Y cuando hablamos de esencial, primaria o idiopática, básicamente, depende del autor, hablamos del 85% de las hipertensiones, ¿no? Más o menos. Mientras que cuando hablamos, por ejemplo, de la secundaria, ¿no? Estaremos hablando del 15% de las hipertensiones y, como dice su nombre, secundaria es porque es secundaria alguna causa. Es decir, tengo una causa, mi estimado Rich, una causa bien específica, ¿de acuerdo? O sea, se sabe, por ejemplo, por qué lo tienes. Te voy a poner un ejemplo, fíjate bien. Antes de darte el ejemplo, me gustaría apoyarlos con un tema como tal que es la edad. Perdónenme, la pinche edad siempre es un factor bien importante. Depende del autor, no me voy a pelear. 30, 35 años, depende ahí como tal la literatura que ustedes consulten, te dice si el paciente tiene casi siempre en dónde, en la secundaria. Si usted tiene un paciente que tiene un poquito más allá de 30, 35 años, como pudiéramos ser algunos, ¿no? Bueno, yo no llego a eso tanto, no me expongo tanto. Llegamos como tal a tener una, ¿qué? Primaria, ¿verdad? O sea, si llega un viejito, ¿no? Piensen en la primaria. Pero si llega un niño, fíjate bien, ahí pongo el ejemplo para darme a entender, pues todo el mundo conoce, quiero pensar, tenemos nuestro riñoncito preciosos y tenemos arriba una cosa que se llama la glándula supra, ¿qué? Renal, ¿cierto? Esta glándula, así a grosso modo, pues tenemos como tal en sus dos porciones, es como un búbalo, ¿verdad? Lo hemos platicado algunas veces. Y este búbalo, ¿no? Tiene como tal su corteza y tiene como tal su qué? Su médula, ¿verdad? Muy concreto, para no meterme en tanto show. Dentro de en la médula, algunos bebitos, algunos pediátricos pueden padecer una cosa que se llama un feocromocitoma, ¿verdad? Y el feocromocitoma es una tumoración de la suprarrenal hiperproductor de catecolaminas. Y cuando digo catecolaminas de grupo catecol, ¿no? Estoy pensando en adrenalina, ¿no? Estoy pensando en la noradrenalina y como tal en la dopamina, ¿cierto? Estas catecolaminas tienen una característica muy importante. Aplicadas de forma periférica, las usamos, por ejemplo, en terapia intensiva, ¿no? Y normalmente la función que tienen es que van a aumentar la presión arterial. Por eso es que, si te das cuenta, Bruno, un paciente pediátrico que tenga un feocromocitoma, que es un tumor productor de qué cosa? Catecolaminas, pues va a tener como característica qué cosa? Hipertensión, ¿verdad? Y tendremos pregunta para todos. ¿Creen que se use para esos pacientes cualquier antihipertensivo? ¿Qué opinan? ¿Cualquier antihipertensivo le podemos dar? No, ¿verdad? Entraríamos en el grupo de los no. que especiales, ¿verdad? Pues debe tener un fármaco especial porque es una condición especial. Si ustedes ya logran ver este tipo de detalles, entonces van a poder favorecer mucho su aprendizaje en farmacología. Preciosos, preciosos. Ahí vamos, más o menos. Sí. Por eso secundaria, la cual la pinche debe tener una causa, por eso es mucho más frecuente, ¿no? Tener un diagnóstico más claro. La primaria puede ser es multifactorial, por eso no te metes en problemas, ¿vale? Entonces es importante que vayan clasificando algunos aspectos para tener algunos conocimientos básicos. Entonces fíjate bien, aquí es donde me preocupa el diagnóstico, digo, no se pierdan, estamos a punto de lanzar convocatoria del diplomado de medicina interna para quien le interese, ¿de acuerdo? Va a ser medicina interna para odontología, pero somos el único diplomado que acepta médicos y de nutrición y de fisioterapia. Eso no pasa, ¿eh? Regularmente en los diplomados de farmacología, en odontología, no aceptan médicos ninguno porque pues, saben que te los truenas, ¿no? Entonces, aquí no, aquí somos una comunidad universitaria amplia, ¿no? Me agrada que tengamos médicos que quieran saber de odontología, me agrada que quieran perfeccionar su conocimiento los nutriólogos, que quieran perfeccionar los fisioterapeutas y demás, ¿de acuerdo? Entonces, eso es real, ¿eh? No hay ningún diplomado, te digo, porque pues así me ha tocado, ¿no? Que no aceptamos porque son médicos, porque son de otra área, solamente odontólogos. Entonces, se me hace, pues no sé, medio truculento, ¿no? Un beso para todos aquellos que no tienen esta apertura. Bueno, entonces,
Continuando con este proceso, fíjate bien, en el diagnóstico, muy breve, muy breve, no quiero indagar tanto, a veces hacemos un diagnóstico medio mal. Entonces, a ver, ¿quién me ayuda? Tenemos un paciente, un abuelito, ¿no? Que llega con su hipertensión, ¿no? Y tiene cifras tensionales altas, está molesto, pero nada del otro mundo. ¿Cómo lo clasificamos? Rápido, ¿qué se le ocurre? Rápido, rápido, ¿qué decimos? Es un paciente que... Crónico primario. Ok, decimos que es un hipertensión arterial sistémica, ¿qué? Crónico, ¿de qué tipo? Primario, pero como viene ahorita con la molestia, agudizado, ¿tipo qué? Urgencia. ¿Sí van viendo o no? Porque ese es el dato, ¿eh? Ese es el dato. Te voy a poner otro ejemplo. Mi estimado Rich se ve como yo, súper joven, ¿no? Entonces Rich viene a la consulta, ¿no? Es un chavito de 25 años, ¿no? Y trae dolor de cabeza, ¿no? Así como yo. Y entonces, fíjate bien, él no es hipertenso, pero llega con un dolor muy importante, ¿no? Porque ahorita tragó unas papas con sal, ¿no? Así súper fuertes, ¿no? Porque ahorita se echó un pasón ahí de alguna cosa tóxica, ¿no? Pues, ¿cómo lo clasificamos? ¿Cómo lo clasificamos? Tiene que hipertensión en agudo porque no es hipertenso, ¿verdad? Y decimos que es una urgencia. ¿Sí me voy explicando? O sea, ¿por qué es importante esto? Porque no es igual, fíjate bien qué interesante el diagnóstico, no es igual tener una urgencia hipertensiva de alguien que ya se conoce hipertenso, ¿sí me explicó? A tener una urgencia hipertensiva de alguien que no se conoce hipertenso. Esa es la diferencia. Y es muy común que para todos, haz una urgencia hipertensiva. Y lo primero que les pregunto ¿es hipertenso o no? Ay, no sé, doctora, no mames, ¿cómo no vas a saber? Es lo más importante. Por eso, el tema de clasificar. Si les interesa el tema de clasificar como lo hemos hecho, pues esté pendiente del diplomado de farmacología, digo, de medicina interna, que vamos a ver todas las patologías, que más el aspecto de la farmacología, el tratamiento, vamos a ver la fisiopatología y algunos criterios diagnósticos para que ustedes estén seguros de eso. ¿De acuerdo? Bien. También va a ser muy cortito, va a ser 6 meses, porque esos diplomados de un año nunca acabas, ¿no? Qué hueva. Bueno, sigamos. Entonces, ya con este andamiaje, preciosos, ya que tenemos esto claro, ahora sí nos podemos ir a hacerlo más complejo, fíjate bien. Vámonos ahora sí, a ver este punto. Tengo mi paciente con hipertensión, ya, no me importa si es primario o secundario, ya saben de qué estoy hablando. Lo que me interesa ahora, les decía yo, captopril y sus hermanos. Fíjate bien. Normalmente captopril, fíjate bien, lo que va a hacer en ese sentido es que va a tener una liberación inmediata. Y esto quiero que lo tengan como muy en la mente. Pues captopril, una liberación inmediata, ¿vale? Mientras que a partir de nalapril y sus amigos, la liberación como tal va a ser como tal de tipo ¿qué? Prolongada. Fíjate bien. Si nosotros nos fuéramos a la farmacocinética así muy, muy puntual, ¿no? Y pudiéramos describir algunas cosas, pues metabolismo hepático y eliminación renal, se acabó. Lo relevante o lo interesante es que, por ejemplo, el captopril, su tiempo de vida media, para ser muy concretos, que es lo que nos va a dar ahorita el parámetro, muy similar con el tiempo de vida media del enalapril, es que la vida media del captopril, pues es no más allá de 2 horas, ¿de acuerdo? Y datos interesantes, en enalapril vamos a ver que su vida media es muy interesante porque tiene que ver con 1 hora. Alguien diría, no mames, y luego, es que no te contó un chisme. Cuando se metaboliza a nivel que hepático, el enalapril vuelve a regresar y dice, ahora sí, puto, mira, lo que voy a hacer es, ya voy a durar muchísimo más, 35 horas, ¿de acuerdo? Esto porque es interesante, fíjate bien, porque si tienes un paciente, pongan mucha atención, que tiene hipertensión, quien te baja de madrazo en ese sentido la presión va a ser captopril. ¿Sí me voy explicando? Porque su liberación va a ser qué cosa inmediata. Va a empezar a trabajar de putazo y va a tener un efecto inmediato. Mientras que enalapril, se darán cuenta ustedes, que enalapril pues tiene la característica de durar un poquito más, ¿no? Pero digo un poquito más, cerca de 35 horas. Te voy a poner un ejemplo interesante. Yo tengo pacientes, de verdad, así llegan. Yo no sé por qué nadie se tomó la molestia de estudiar esos medicamentos. Así llegan. Doctor, tengo hipertensión y ¿qué cree? Todos los días mantengo esta presión súper aumentada y mi médico me mandó captopril en la mañana
captopril en la tarde y captopril en la noche. ¿Me voy explicando? Súper mal, súper mal. Y yo les digo, ¿cómo cree? Me dijo, sí. ¿Qué cree? Me lo tomo, me da la cabeza, me lo tomo y se me baja de putazo y me doy la cabeza todavía más. ¿Y qué cree? Que cuando pasa un ratito, se me vuelve a subir y me voy a tomar otro y así ando. Y yo le digo, híjole, qué barbaridad, ¿no? ¿Y qué cree? ¿Qué me va a mandar? Y le digo, pues le voy a mandar enalapril. Y me dice, pues no le estoy diciendo que tomo 25 miligramos cada 8 horas. Y usted me va a dar 5 miligramos, fíjate, 5 miligramos de el pril, otro pril, pero cada 24 horas. Y yo, pues sí, señora, ¿cuál es el problema? Es que no tiene lógica, me está dando menos fármaco y nada más una tableta, me voy a superponer mal. Y yo, ay, o sea, ¿qué chingos viene, señora? Tómeselo. Y ya, y súper padre, porque ya te dice, no, pues ¿qué cree? Que con una sola tableta me puede regular, súper padre, no sé qué. ¿Me voy explicando? ¿Sí queda o no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Por eso, aquí va el aspecto en odontología, fíjate bien. Me da mucha risa, y me da mucha risa, y a veces hasta de grosería puede sonar, pero no es así. Cuando, por ejemplo, en el posgrado, me ha tocado gente que, ay, está hipertensa, que es hipertensiva, y se toma su enalapril. ¿Qué trae enalapril? Y se lo toma. Yo digo, güey, pues nunca le vas a resolver ahorita. Al menos ahorita nos vamos a tomar un café, que venga mañana, ¿no? ¿A poco no? O sea, no vas a resolver. Si ustedes quisieran tener en su consultorio algún fármaco para una crisis hipertensiva, no se pierda el módulo de urgencias, ¿no? Tendríamos que recordar que captopril y sus hermanos, ¿sí me explicó? ¿Qué debo tener en el consultorio? Captopril. Y otro punto importante, Gaby, fíjate bien, ¿han escuchado la frase captopril sublingual? Bueno, esa madre no existe, apúntalo, que no te vayan a chamaquear, hija, ¿eh? Así que luego te dicen, captopril sublingual, esa madre no existe, porque el captopril no está diseñado para una vía sublingual. Doctor, pero todo el mundo lo hace. No, hija, no, nacos, mal, no se hace así. Algunos todavía muelen la tableta, la ponen debajo de la lengua, hemos platicado, los fármacos sublinguales tienen la característica de que solitos van a tener liberación. Si tú tienes un captopril y lo haces así, polvo, lo pones debajo de la lengua, el paciente nunca va a poder tener esta liberación como debería de ser, ¿vale? Y la pregunta es, ¿por qué medio sirve o por qué sirve? Ah, pues porque el paciente como no puede tener esta liberación del paso de la boca hacia el plexo sublingual, pues evidentemente lo que va a hacer es que poco a poco se lo va a ir tragando. Entonces, pues tiene el efecto por eso. Para no hacer pendejadas, pues mejor se lo toma y ya, y nos vamos esperando y tenemos este efecto, ¿no? En los primeros 15 a 30 minutos. ¿Me voy explicando, niños? ¿Más o menos me di a entender? Doc, yo tengo una duda. Sí, Doc. Si está diciendo, bueno, estaba comentando que la vida media, una vez metabolizado el enalapril, puede llegar hasta 35 horas, ¿por qué se manda cada 24? Pues porque, doctor, será bien complicado, perdóname, así de, ay, me tocan mis 35 horas, ¿no? Hoy no, mi doc, no seas así, o sea, no seas así. Con dificultad de la mañana me acuerdo de la pinche pastilla y tú quieres que el paciente, 35 horas, acuérdate que no seas así, doc, no seas así, ¿sale? ¿Sí? Qué Sí, propio, qué propio, ojalá así sea siempre, ¿eh? O sea, sí, ¿eh? No se te olvide nunca el Día de las Madres, ¿no? Ni cumpleaños, ¿eh? Ojalá, ¿eh? Bueno, está bien. Niños, ¿se entendió más o menos? ¿Sí? Sí, Doc. Sí, Doc. No me da tiempo y con mucha disculpa, pero lo podemos revisar, o sea, cinética más específica, pero creo que la idea quedó, ¿verdad? La idea quedó. Entonces, fíjate bien, el captopril, como se pueden dar cuenta, como tiene un efecto realmente muy rápido, ¿no? En ese sentido, nos sirve para tratamientos agudos, mientras que enalapril y sus amigos nos van a servir para tratamientos de una forma más crónica, ¿de acuerdo? Una cosa en farmacología que seguramente lo ven en farmacodinamia, pero lo quiero comentar aquí. Potencia, ¿de acuerdo? A ver, potencia. Rich, échame la mano. Cuando vas, ¿tú eres de aquí, Ciudad de México o no? ¿No eres de Guadalajara? ¿Dónde eres, Rich? No, Doc, estoy en Colima, que estudié en la UNAM también. No te apurnas para saber. Ok, dije yo con razón, ya que está caloroso el momento, ¿no? Vete, Rich. Bueno, ubicas el metro Ciudad de México, ¿lo ubicas? Sí, Copilco. Ok, a ver. Fíjate, en el metro, en la parte de abajo venden, ¿no? Para todos, ayúdenme, por favor. Venden como en una especie como de casetitas, ¿no? Hay como muchos productos naturales y cosas así, ¿no? Es para explicar este concepto, que la verdad luego nos tiene medio mal. Necesito que lo tengan aterrizado porque lo vamos a ocupar más adelante muchas veces, ¿vale? Fíjate,
Entonces venden y tú te encuentras, ¿no? Que dice por allí, Viagra, ¿no? Viagra, ¿no? Y ves tú como tal la Viagra y todo el mundo lo ubica a la Viagra, sin molestar a nadie, como el famoso sildenafil, ¿no? Y lo conocemos como tal, por ejemplo, el famosísimo, la pastilla azul, ¿cierto? El sildenafil lo conocemos básicamente como una pastillita de 100 miligramos, pongamos el ejemplo, ¿no? Para ser muy, muy generales, ¿no? Tenemos de 50, tenemos de 100, ¿no? Vamos a manejarlo de 100 como ejemplo hipotético, ¿vale? Para que no nos falle. Y entonces te encuentras así que te dicen, mira, ese sildenafil nos cuesta 100 pesos. Vamos a ponerlo como referente, ¿vale? Y luego te encuentras al ladito, mi estimado Rich, que te dicen, mira, la Viagra negra, ¿no? Tú ves eso, la Viagra negra. Y te dice allí, esta Viagra negra te cuesta, por ejemplo, 300 pesos. O sea, tiene mayor potencia. ¿A qué se refiere potencia? ¿Quién me puede ayudar? Es bien importante este concepto. ¿Qué crees que te va a pasar, mi estimado Rich? Yo sé que no lo ocupamos, ¿no? Pero si nuestro amigo le compramos la Viagra negra, ¿qué crees que le va a pasar? ¿Qué es lo que tu pensamiento le diría que use la Viagra azul o la Viagra negra? ¿Cuál será la diferencia? Dice que tiene más potencia. Esto es porque en el conocimiento general la gente piensa que potencia son cosas diferentes. ¿Qué es potencia y farmacología? ¿Qué te imaginas, mi doc? ¿Qué le va a pasar al paciente? Un efecto más duradero, tal vez. O sea, tú dices, si el amigo dura 10 minutos, va a durar 20. Está bien, Rich, muy bien, gracias. ¿Quién más me ayuda por allí? ¿Qué opinan por allí? Ustedes, los demás, también los ven en el chat o platiquen. Rápido, rápido. Para no perder el tiempo, rápido. ¿Cuál será la respuesta? Bueno, no sé si estoy bien. Según yo, potencia es como que el efecto lo hace más rápido. Ok, para ti sería, si se tarda en pararnos, ¿va, hijo? Unos, ¿qué? 2 minutos, se me para los segundos, ¿va, hijo? Muy bien, está bien, no tengo tema. ¿Qué más? ¿Qué se os ocurre? Ayúdenme, señora. Le di a mi esposo la Viagra negra. ¿Qué le va a pasar allí en el momento de la fiesta? ¿Qué va a pasar? Un efecto más rápido, ¿no? Otra cree que va a haber erección en segundos. Sale, ¿qué más? ¿Qué más piensan? Rápido, muchas ideas, somos muchos. ¿Podría ser que hay una mayor erección? O sea, tú dices, se me pone como brazo de negro. Muy bien, doctora. María del Pilar, ¿también, no? Una erección duradera. Ok. Bueno, pues no es eso, ni tampoco como me escribieron en privado, doctor, va a eyacular más. No, tampoco te va a bañar, hija. No, tampoco. No. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjate bien. La potencia en farmacología, fíjate bien. Tenemos que ver el efecto, que en este caso sería la función, en este caso la erección. ¿Están de acuerdo? Fíjate bien. La Viagra negra es un ejemplo, ¿eh? Quiere decir que es 2 veces más potente, ¿no? Que la original. Y la potencia, fíjate bien, se traduce así. Requiero menos cantidad, en este caso es 2 veces de potente, porque lo que hice fue dar la mitad de la dosis para el mismo efecto. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, lo que estoy haciendo es no va a cambiar nada, ¿eh? No va a haber más erección, ni va a ser más rápido, ni se te va a poner como brazo de negro. No va a pasar eso. No. Ni se te va a hacer negra, ¿no? Porque viste tú que era Viagra negra. No. Lo que va a suceder es, fíjate bien, menos cantidad del fármaco para el mismo efecto. En este caso, como ejemplo hipotético, sildenafil de 100 miligramos, te estoy diciendo que te estoy dando otro sildenafil, pero de 50 miligramos. Y con 50 miligramos tengo el mismo efecto. No sé si me estoy explicando. ¿Cuál es la traducción? Aquí entra un área de la farmacología muy interesante que se llama la farmacoeconomía, donde por 100 miligramos vale 100 pesos y por 50 miligramos vale 300. Entonces la pregunta es, si tiene el mismo efecto, ¿valdría la pena comprar el de 300? ¿Qué opinan? Si tiene el mismo efecto, ¿valdría la pena comprar el 300? Pues no, ¿verdad? O sea, no tiene ningún sentido. Por eso debe quedar claro para ustedes. Cuando te digan, este fármaco es más potente, no se está refiriendo a que tenga un efecto mayor, ni mucho menos. Quítense esas ideas de la mente. ¿Sí queda? Más bien necesita menos cantidad o concentración del medicamento para tener el mismo efecto. Preciosos. ¿Me di a entender? ¿Se entendió de veras? Sí, doctor. Sí. Esto es como en la vida, ¿no? Tenemos dos novias, ¿no? Una novia, la feíta, ¿no? Que es la no potente.
ella tiene que hacer como mucho, ¿no? Darme flores, llevarme acá, hacer el otro, para que, bueno, ya andemos, ¿no? ¿A poco no? Y la novia guapa, ese es súper potente, ¿no? Con que me diga, hola guapo, ya, ándale, ¿a dónde vamos? Lo que tú quieras. ¿Sí van viendo o no? Entonces, con menos obtuvo exactamente lo mismo. ¿Sí van viendo, chicos? No confundir el efecto de potencia que supone que vieron en farmacodinamia, pero lo estoy retomando porque por ahí mandaron un mensajito que ese dato no había quedado claro. Por eso es que fíjate bien, si te das cuenta en el tema de los PRIL, ve el detalle, vemos captopril 25 miligramos y enalapril lo logra con 2.5. ¿Se dan cuenta? Es decir, enalapril es mucho más potente que captopril. Vean, 10 veces más potente, ¿cierto? Mientras que en el caso de 50 miligramos de captopril tenemos estos 5 miligramos del enalapril. Es para entender la relación. Vidas mías, ¿me di a entender? ¿Se entendió de veras? ¿Ya expertos en esto más o menos? Sí. ¿Sí? Sí, gracias. Perfecto, entonces no me vayan a utilizar, ¿no? En el consultorio para emergencias, traten de tener siempre, repito, captopril. Los demás no, los demás son para tratamientos crónicos. Sí, doctora, fuerte. Entonces, los pacientes hacen mal cuando dicen, a mí me recetaron de 50 miligramos, pero me voy a tomar 2 de 25. ¿En qué sentido? No le entendí el detalle, como para qué. Por ejemplo, el captopril cuando no consiguen de 50 miligramos. No está bien, doctora, está bien. No hay problema. No hay problema. Más bien lo que no consiguieron la presentación, pero no pasa nada. Usted está dando la misma en el mismo momento, pues no hay problema. ¿Me explicó? Está bien, está bien. Sí, pero lo que no es correcto es que tomen captopril de forma para un tratamiento crónico. No es correcto, es para agudos, ¿de acuerdo? Mismo concepto para lisinopril, ramipril, que son de tercera generación, ¿de acuerdo? Cosas importantes, estos fármacos, miren, pueden no saber nada, pero los IECA nunca se juntan con los ARA2, ¿de acuerdo? Jamás en la vida, jamás dar un IECA con un ARA2, jamás. Es el peor error. Doctor, pero son lo mejor para la hipertensión. Sí, pero nunca se da, ¿de acuerdo? Jamás. ¿Qué crees? Estoy embarazada, se podría tampoco. No se usan en la lactancia ni en el embarazo. Son fármacos de clasificación D, C, depende del embarazo. O sea, una D de deformes, para que te acuerdes, les va muy mal, ¿de acuerdo? Son embriotóxicos, son fetotóxicos, pueden ocasionar disminución de líquido amniótico. No se pierda farmacología en el embarazo, ¿de acuerdo? Bueno, de forma habitual, para dar este entendimiento, hay una cosa muy interesante que quiero así rápidamente platicarles, ¿no? Una molécula que se encuentra justamente en los vasos sanguíneos, que se llama como tal la bradicinina, ¿de acuerdo? Esta bradicinina es un péptido más o menos que tiene cerca de 9 aminoácidos, ¿vale? Y estos 9 aminoácidos tienen la característica justamente de producir algunos efectos en el sistema corporal, ¿vale? Básicamente yo diría genera vasodilatación, aumenta la permeabilidad vascular en algunos sitios y son importantes también para el dolor, ¿de acuerdo? Un papel importante en el dolor, ¿no? Como vemos con el doctor de reumatología, ¿no? El doctor Salvador. Y entonces, ¿qué nos interesa? Esta bradicinina, pues bueno, tiene que ver un componente porque va al pulmón, ¿no? En ese sentido, porque el pulmón recibe sangre. Y entonces, esta bradicinina se empieza a degradar, justamente disminuye su cantidad, porque tenemos una enzima que se llama la ECA. Y esta ECA la encontramos en ¿dónde, preciosos? En el pulmón, ¿te acuerdas? Pero cuando utilizamos estos fármacos, como por ejemplo los IECA, ahora la bradicinina tiende a ¿qué cosa? A aumentar importantemente. Y te estoy diciendo cuáles son las funciones de la bradicinina. Vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular y como tal, implicación en el dolor. Todo esto junto se llama, para fines prácticos, que nos da ¿qué? Tos, ¿de acuerdo? Pues este efecto es interesante, donde los IECA que tengan una liberación más inmediata tendrán más posibilidad de tos. Es decir, captopril casi siempre da tos. Enalapril da menos tos y así me voy con tercera, cuarta generación, da menos tos. Por eso los pacientes usan enalapril y no lo toleran, ¿no? Porque tosen más de lo que respiran y están todos edematizados a nivel broncopulmonar, pues cambiamos a uno de tercera generación, como por ejemplo lisinopril o ramipril, y con eso los vamos a ir controlando, ¿de acuerdo? Por eso es importante tener este dato. En algunos pacientes estos fármacos pueden ocasionar, obviamente, entre las características, la hipotensión es una característica que puede pasar, ¿no?
nos puede dar una tos que llamaremos tos broncopulmonar o irritativa, que 5 al 20% no es tanto, pero si hago un comentario, puede haber angedema, ¿verdad? Porque por esta vasodilatación a nivel broncopulmonar, pues tenemos todos estos líquidos. Y un dato importante, se puede aumentar, ¿qué cosa? Se aumenta el potasio. Datos interesantes. El aumento de potasio se le conoce como la hipercalemia, ¿no? También conocida como hiperpotasemia. Pero no le digo hiperpotasemia, mi estimado Aldair, porque me suena como hipopótamo, ¿no? Entonces no decimos eso, ¿verdad? Hipercalemia. Ustedes tienen que revisar esto en los pacientes cuando pidan sus laboratorios, chequen el potasio y en algunas ocasiones podemos ver que se aumenta y pues puede comprometer desde el punto de vista cardíaco. Compañeros, groseramente la farmacocinética y las características, pero me di a entender más o menos de veras. Esto, digo, hipertensión no se ve en un día, de verdad, pero estoy haciendo lo mejor que puedo. ¿Ahí vamos? Sí, Doc. En el consultorio, si llega un paciente con la presión elevada, tensión elevada, se recomienda dar captopril a partir de qué cifras y si no hay riesgo de hipotensión. Me va a odiar Rich, pero no le voy a contestar no por grosería. Hay una sesión que se llama urgencias médicas y en esa sesión no vamos a ver captopril, le vamos a ver todos los estados de hipertensión y le voy a decir cuál es el mejor que va a utilizar, porque no es uno. Otra, nada más usted está viendo captopril, me vería grosero contestándole porque va a hacer algo mal. Mejor le doy toda la gama y después decidimos cuál es el mejor y por qué. ¿Le parece, Rich? No es grosería. Sí. No, está bien. Vale, pues. No, se va enojado, a la chingada, ¿no? Muy bien. Seguimos. Rápido, niños, rápido, porque no se va a acabar nunca. El siguiente grupo de fármacos que tenemos que revisar, ¿no? Pues vamos a ver a mis amigos, ¿no? Mis amigos que son la familia Sartan. Y para la familia Sartan les traigo esta imagen que se me hace increíble. Hay un artículo precioso, me gustaría que lo tuvieran por allí ustedes, por favor. Este artículo es del doctor Tamargo, ¿de acuerdo? Se conoce como todos los ARA son iguales, ¿no? Esa es una de las preguntas que yo creo que nos hemos hecho toda la vida, todos, ¿no? De que uno dice, pues, ¿para qué tanta madre, no? ¿Para qué can de sartánicos? ¿Para qué tantos sartanes, no? ¿Sí me explico? Y aparte de todo, tú vas al comercio, ¿no? Vas a la farmacia y te dicen, mire, los sartán, 50 pesos. Y tú dices, bueno, pero el doctor Becerra, hijo de su pinche madre, me mandó telmisartán y la chingadera vale 400, está bien estúpido, ¿no? O sea, ¿cómo voy a comprar mi fármaco de 400 varos y existiendo de 100? Porque de la farmacia te va a decir, pues usted compra el de 100, no pasa nada. Es lo mismo, mire, acá ven sartán, ¿sí, va? Entonces ustedes no va a pasar nada, ¿no? No sé si me voy explicando. Se van a encontrar eso muy frecuentemente. Y entonces el doctor Tamargo, ¿no? Y a través de esta revisión interesante que hizo de todos, o sea, son iguales, ¿no? Está gratuito el artículo. Pues intentó describir, ¿no? Justamente estas características. Miren, niños, muy groseramente, pero básico al mismo tiempo. Aquí tenemos algunos sartanes, tenemos muchos más, pero vamos a ver algunos detalles. Fíjate bien, me voy a centrar, ¿no? En los fármacos. Aquí tenemos candesartán, tenemos eprosartán, tenemos ibersartán, tenemos losartán, olmesartán, telmisartán y tenemos valsartán. Bueno, resulta que los medicamentos se inventan, ¿no? Con una función y tienen alguna característica farmacocinética que hace la diferencia. Farmacodinámicamente es el mismo, vamos a llamarlo así, va a ser el mismo efecto, ¿no? ¿Cuál será el mismo efecto? Pues antagonizar al receptor de angiotensina 2. Se acabó, a través de la T1, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos diferenciarlos? Bueno, vamos a ver algunas diferencias primero más generales y luego más particulares. Primero, si hablamos, por ejemplo, de lo que sería la semivida o vida media, noten un detalle importante. Losartán, vean, dura bien poquito, de 0.5 a 2 horas, pero noten telmisartán que dura 24 horas. O sea, fíjate bien, quiere decir que para yo poder dar a un paciente losartán, tendría que darlo más veces al día. ¿Sí me explicó? Para tener un control de la presión. En el caso de telmisartán, ¿qué crees que no? Lo tengo que dar una vez al día y es más que suficiente. ¿Me voy explicando? Dato que sigue. Si tiene que ver con esto, se tendría que corresponder con alguna otra propiedad farmacocinética. Y fíjate bien, vámonos al volumen de ¿qué? De distribución. Y podemos encontrar que losartán tiene 0.5, ¿no? Litros por kilo, o sea, bien poquito, ¿no? Para distribuirse. Y vean que telmisartán tiene 7 litros por kilo. Entonces, aquí se comprueba la regla que veíamos en cinética, ¿no? ¿Qué les decía yo?
Si el fármaco se distribuye poco, se elimina muy rápido, ¿cierto? Si el fármaco se distribuye muchísimo, se elimina mucho más lento. ¿Me voy explicando? Entonces, por esa razón de distribución, pues nos permite esta comodidad, ¿no? Mientras que alguien puede tomar losartán, lo puede tomar cada 2 o cada 8 horas incluso, pues vamos a ver también que en el caso, por ejemplo, de telmisartán, pues cada 24 es súper más cómodo. ¿Sí me voy explicando? Otro buen ejemplo para poderlos diferenciar puede ser, y también me gusta mucho, el tema de la unión a proteínas plasmáticas. Fíjate bien, casi todos, fíjate bien, tienen la característica de que se unen en más del 90%. Les comentaba a todos ustedes, para poder, ¿verdad? Lo platicamos, para poder tener un fármaco, ¿no? Que se une a proteínas plasmáticas requiere mínimo el 90%. Lo platicamos muy bien, ¿verdad, Gaby? Y entonces, ¿qué les he dicho? ¿De dónde conseguimos las proteínas plasmáticas? Pensamos, ¿verdad, Walter? En albúmina. El paciente no debe tener una cosa que se llama esta desnutrición, o una paciente vegana o una paciente que tenga disminución de esta albúmina, pues no sería el mejor fármaco darles cuál, por ejemplo, un ARA2, ¿sí me voy explicando? Porque necesita proteínas plasmáticas y la güera no tiene, pues como no tiene, no será la mejor opción. ¿Sí van viendo? Aquellos, y si lo quiero comparar con los IECA, que serán los otros, ¿qué crees? Los sartán, en contra de los PRIL, en este caso pensemos en Alapril, pues todos tienen una unión a problemáticas como entre el 40 y el 60%, bien poquito. Entonces ahí está el dato. Si tengo una paciente que fuera, por ejemplo, vegana, nos vamos por un IECA, ¿me explico? Pero si alguien no tiene esos problemas, nos vamos como tal con un sartán. Evidentemente los IECA son más baratos, los sartanes son mucho más caros. ¿Me voy explicando? Aquí este tema es farmacoeconomía, tienen que ver ustedes la posibilidad como tal del paciente. No sé si me voy explicando, ¿me voy dando a entender, compañeritos, más o menos? Sí, doctor, ¿sí? Muy bien. Perfecto. Entonces, ahí tenemos más o menos algunas características. No me da tiempo de verlas todas con detalle porque tengo que seguir avanzando, pero les dejo la tabla, está el artículo de Totamargo y si hay alguna cuestión, lo platicamos con detalle. Preciosos, les voy a dar un plus que no viene en la parte del artículo de Totamargo, sino es algo que se ha aprendido pues con la experiencia, con algunos revisiones que he hecho con medicamentos posteriores a estos, en los que pues, he tenido acceso por trabajar con algunas farmacéuticas. No me lo van a creer. Miren, la gente que usa los sartán, me voy a escuchar así como que vendo, pero os juro que no, Walter, te juro que no. Fíjate. Los sartán se ha visto que aparte de generar la normotensión que se pretende, ¿no? O sea, bajar la presión, ¿qué otras cosas tiene que no sea parte de? En farmacología, apúntale, Ariano, apúntale. Todos los efectos de un medicamento que no sean con lo que se inventó el medicamento, se llaman efectos pleiotrópicos. Escribe esa palabra. Es como para el domingo, Carla, y le dices a tu amiga, y pásame la sal, ¿no? Así. Oye, amiga, ¿tú sabías que eran efectos pleiotrópicos? No, amiga, a ver, pásame la salsita y te explico, ¿no? O sea, para un domingo te vas a ver muy elegante. La señora Barbacoa va a decir, a esta póngale maciza, ¿no? Porque sí estudió. Fíjate. Y entonces, tú vas a ver, ¿no? Que los efectos pleiotrópicos son los efectos diferentes a lo que el medicamento se inventó, ¿no? Por ejemplo, fíjate bien, fíjate mi estimada Sharon, tú tienes losartán, pero ¿qué crees? Un efecto pleiotrópico es que tiene un efecto uricosúrico. ¿Qué chingos es eso? Ah, mira, cuando la gente usa losartán, ¿qué crees? Aparte de bajar su presión arterial, orina ácido úrico y le ayuda a bajar el ácido úrico. No mames, ¿a poco? Te lo juro por Dios, te lo juro. Oye, pero no se mete con la síntesis del ácido úrico a nivel de la enzima xantina oxidasa por la síntesis de puro. No, hija, no tiene nada que ver. Lo orina, porque los sartán tienen esta capacidad. ¿Me estoy explicando o no? Por lo cual lo hace, dices, güey, tengo un paciente hipertenso y con hipoglicemia, güey, dale los sartán. Dale los sartán. Le va a ayudar mucho. 2. Preciosos, esto es personal. Telmisartán. Yo amo telmisartán. No quiero que tengamos conflicto de interés. Fíjate bien, apúntale por ahí, Luis, apúntale. Telmisartán tiene 2 efectos importantes. Disminuye, aparte de la presión, la glucosa. No mucho, pero es un aporte. ¿Por qué creen que me gusta?
Pues porque tienes el paciente diabético y ¿qué? Hipertenso. Y te das cuenta que con telmisartán, güey, en lugar de tomar el fármaco cada 8 horas, toma cada 24. Y telmisartán, aparte de bajar la glucosa, les ayuda a bajar, pero la presión arterial les ayuda a bajar la glucosa. Puta, ese efecto es increíble porque la gente dice, doctor, ya me estoy regulando un poquito más y no estoy utilizando antidiabéticos. Muy bien, señora, telmisartán les echan la mano, pero usted no lo sabe. El amigo silencioso. ¿Me voy explicando? Por eso para el paciente diabético hipertenso es la opción. Por eso me caen tan gordos, ¿no? Cuando, según dan sus cursos de farmacología, y no sé ni como para qué, es como que los ven todos igual, ¿no? Debe haber alguna característica por la cual ustedes, al menos como médicos nosotros, podamos decidir cuándo dar uno y cuándo dar el otro. ¿Me voy explicando? Y ese es el plus de saber farmacología. ¿Cómo le hago para que la farmacocinética me ayude a diferenciar en estos pacientes? ¿Vale? Bueno, 2 detalles más, porque híjole, no me da tiempo y tengo que seguirle, me faltan un chingo de fármacos, me van a odiar si no acabo. Eprosartán viene de de encéfalo, ¿de acuerdo? Henry Bayes, no te lo vas a creer, se dio cuenta, ¿no? Que los pacientes, y escuchen esto por favor, Henry Bayes se dio cuenta que a nivel del sistema nervioso central, cuando el paciente tenía hipertensión, expresaba AT1 a nivel cerebral, a nivel del encéfalo. Y entonces se dio cuenta que este AT1 ocasionaba vasoconstricción en el sistema nervioso central. Y ellos ustedes no saben mucha neuroanatomía, pero no pasa nada. A nivel de una zona muy importante que se llama el hipocampo, ¿no? Entonces, las fibras hipocampales, ¿no? Te platicaremos más adelante. Allá adentro tenemos una cosa que son los cuernos amónicos o las áreas de Somers, ¿no? Bien importantes, que sirven justamente para hacer estos en grandes cerebrales para poder tener este aprendizaje o esta memoria, ¿de acuerdo? Y lo relevante es que se dio cuenta que en estos lugares el paciente con hipertensión, ¿no? Estimulado por el sistema nervioso simpático, se producía mayor cantidad de norepinefrina. Y esta norepinefrina o noradrenalina en estos lugares generaba vasoconstricción, disminuía la perfusión a las zonas hipocampales y por lo tanto teníamos pérdida de la memoria. Eso es importante porque entonces se dieron cuenta que, escuchen esto, que tu abuelita que es hipertensa, descontrolada, ¿no? Y le vale madres, cada vez va perdiendo la memoria. Y que, oye, ¿dónde dejé las llaves? Oye, ¿y entonces dónde está ¿cómo se llama? ¿Dónde dejé la veladora? ¿La apagué o no? Oye, ya no fui por tu prima, chin, se me olvidó en el mercado tal cosa. Y entonces alguien dijo, güey, esto debe ser Alzheimer, esto debe ser... Y entonces Henry Bayes, a través de un estudio muy interesante que hicieron hace como unos 10, 15 años, se dio cuenta que no, que la fisiopatología del Alzheimer es bien diferente a una pérdida de memoria asociada por hipertensión, porque como había tanto flujo sanguíneo, tanta presión, no existe una buena perfusión. ¿Sí me voy explicando? Y entonces diseñó un fármaco que tenía la capacidad de distribuirse al sistema nervioso central, ve qué poca madre, y al llegar al de encéfalo, pues eprosartán, en ese momento tenía la capacidad de poder generar una mejor perfusión. ¿Y qué crees? La abuelita mejoraba su capacidad cognitiva porque su déficit cognitivo estaba asociado a la hipertensión. ¿Cómo ves? Y entonces esto es una manera de que, pues tú no dices, eprosartán está bien cara la chingadera, pero a todos les va a tocar. No, tenemos que ser muy cautos y poder hacer un diagnóstico diferencial para poder indicar estos medicamentos. Preciosos, ¿dudas o preguntas? ¿Ahí vamos? Todo bien, doctor. Perfecto. Miren, ya no me da tiempo de ver los demás, pero bueno, ahí les conté algunas diferencias, pero cada uno tiene sus diferencias. Si alguien da clases de farma, me va a decir, sí, pues el misartán lo puede hacer porque estimula una cosa que es el PPR gamma, ¿no? Al receptor activado de personas tipo gamma. Fíjate, el cardiólogo a todo el mundo le manda telmisartán, y a mí eso es lo que me cae mal a veces, ¿no? Fíjate. Normalmente, y va el detalle, porque esto me lo encuentro en la consulta también muy seguido. Paciente que va a su cardiólogo, no es diabético, fíjate, no es diabético, pero le manda el cardiólogo telmisartán porque le mama el telmisartán, ¿no? Es un paciente que llega y me dice, doctor, ¿qué cree que tomo telmisartán? No, por ejemplo, 80 miligramos todos los días, ¿y qué cree? Me siento mal, ¿no? Y tú checa la presión y tú, pues todo bien.
checa la glucosa y ¿qué crees? Empieza a tener datos de hipoglucemia. ¿Se dan cuenta? Entonces digo, está bien, ¿no? Pues muy bien tu cardiólogo, pero me pendejón para eso, ¿no? Pues lo cambio y le pongo otro, porque no necesita. ¿Sí me voy explicando? Entonces, aguas con eso, porque muchos eventos adversos se asocian directamente al desconocimiento de los pleiotrópicos de cada uno, ¿no? Candesartán viene de corazón, valsartán de vaso, y así cada uno tiene sus propios nombres, ¿no? Que es interesante desde el punto de vista. Léanse este artículo, está padre, ¿no? Te explica algunas diferencias de cada uno de ellos y algunos metaanálisis que pueden ustedes ver en algunas bibliotecas digitales, ¿no? Como VideoUNAM, donde podemos encontrar, pues, las características un poco más específicas de esto, ¿no? La práctica clínica es importante para que vean algunas diferencias, ¿no? Estos fármacos, pues, tienen una excreción de tipo regularmente biliar, ¿no? Como pueden darse cuenta, y renal, pero la mayoría de ellos es biliar. Preciosos, no hay más temas. Disculpen la grosería, pero creo que les va a servir mucho. Ahí tómale foto, Elizabeth, para que te quede esto, una captura de pantalla, ¿no? Y ahí vamos a ir revisando y cualquier cosa con mucho gusto. Vámonos al siguiente tópico, fíjate bien. Me acabo de echar solamente el primer grupo y los demás a decir, no mames, este güey no vamos a acabar. Aguántame, hija, aguántame. Vámonos con el siguiente grupo, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo tal ahora los beta, ¿qué? Bloqueadores. Niños, ¿ahí van conmigo? ¿Ahí vamos, trolls? ¿Sí o no? Sí. Sí. Perfecto. Dale, pues. Entonces, ¿dónde van a actuar estos? Vamos a ver cómo tal, ¿no? Entonces, punto importante, los beta, ¿qué? Bloqueadores, ¿no? El término es incorrecto, no debe llamarse beta bloqueadores, el término correcto son antagonistas del sistema beta adrenérgico, ¿de acuerdo? Bueno, para no entrar en detalle, ustedes vieron proteínas G, ¿no? Los beta bloqueadores todos van a ir con receptores de tipo metabotrópicos, ¿no? Lo platicaron con el doctor Luis Rosales, ¿no? Me acuerdo, y tiene que ver con una cosa que se llaman proteínas G, ¿vale? Proteínas G. Estas proteínas G, ¿no? Tenemos de muchos tipos, ¿no? Más importante en este caso es la GS, porque el ligando para estimular esto como tal va a ser la propia ¿qué? Adrenalina, ¿cierto? Y datos interesantes. Ustedes recordarán que la adrenalina va a actuar sobre receptores alfa y beta. Y en este caso hablaremos de los beta, y de los beta, apunten por ahí, tenemos beta 1, beta 2 y beta 3. Alguien que dé farmacología va a pensar que esto es muy grosero, preciosos, no se enojen, sean comprensivos, con el autor que no son fármacos como ustedes. El beta 1, la mnemotecnia es, pues tenemos cuántos corazones, uno, ¿verdad? Entonces beta 1, un corazón, ¿vale? Beta 2, usted piénselo por allí, ¿cuántos tenemos? Póngale por allí, pues tenemos 2 pulmones, ¿no? Usted y yo tenemos 2 pulmones, pues le ponemos beta 2, ¿no? Y beta 3, Luis Antonio, por ahí ponle, mira, beta 3 se encuentra en mis 3 lonjas, ¿verdad? Ahí podemos ver 3 lonjas, acuérdense de eso, ¿no? 3 pancitas, una enfrente, una atrás, y en los lados, ¿verdad? Tenemos 3 pancitas. Por eso es que beta 3, ¿no? De alguna manera se encuentra en el tejido adiposo. ¿Qué pasa cuando, pongan mucha atención, cuando la adrenalina estimula al receptor beta? Aumenta la ¿qué? Frecuencia cardíaca, tenemos una dilatación, y después de más o menos 30 minutos, fíjate, 30 minutos, empezamos a quemar esta cantidad de grasa o se activa como tal la lipólisis, ¿verdad? Es decir, el paciente comienza, ¿qué cosa? A bajar de qué? De peso, ¿verdad? Es bien importante eso. Por eso la gente cuando dice, ay, me fue a caminar, ¿no? Pues no hizo nada, ¿no? O sea, ¿cuánto caminó? 10 minutos, no hizo ni madres, ¿no? Para empezar a bajar de peso, mi estimada Pilar, requiero al menos tener 30 minutos de ejercicio y que por lo menos frecuencia traducido al español, porque eso es muy complicado, vaya al gimnasio y mantenga 100 latidos por minuto durante 30 minutos. Así, mantenga así, 100. Si ve que baja 99, le corre más. Arriba de 100 durante 30 minutos, y a eso, mi querida Ingrid, le llamamos ejercicio. ¿Me explico o no? Es decir, eso es ejercicio. Por eso, en los gimnasios, han notado ustedes que tenemos enfrente una especie como de barrita, ¿verdad? De metal, y cuando la tocas, esa barrita de metal en la caminadora, te das cuenta que esta barrita tiene la capacidad de ¿qué cosa? De poder mantener en la pantalla tu frecuencia cardíaca, y te dice, tienes 88, hija, métele porque no estamos haciendo ejercicio. Guarda el Tinder, no nos va a servir ahorita. Empieza a correr para que tengamos un efecto de ejercicio. De güey, yo voy al gimnasio y no bajo ni madres, pues no tiene
es el efecto Gaby. ¿Sí o no? Sí. Fíjate, vamos a dar el ejemplo muy puntual. ¿Qué pasa? La pinche adrenalina activa a una proteína que no me voy a meter en problemas, de verdad, porque yo sé que ustedes, las cosas de este tipo moleculares a nadie le importa, ¿no? Pero vamos a ser más concretos con lo que nos importa. Fíjate bien. La proteína G, para fines prácticos, va a estimular un segundo mensajero, porque el primer mensajero va a ser ¿quién? La adrenalina, ¿cierto? Entonces, el segundo mensajero va a ser como tal una cosa que llamaremos el AMP cíclico. Y esta madre, AMP cíclico, ¿qué crees, preciosos? Se tiene que aumentar, ¿de acuerdo? Si aumento el segundo mensajero, ya dijimos, vamos a estimular con adrenalina a lo que sería un receptor que sería el beta 1. Y cuando digo beta 1, siempre localicen lo que dijimos, ¿un qué? Corazón, ¿cierto? Y esto va a generar la activación en el corazón de la proteína quinasa A. No importa, no importa. Y esta madre se va a aumentar. ¿Y qué va a pasar para fines prácticos? La proteína quinasa A lo que va a hacer es, va a decir, güey, el calcio, métele un putero de calcio aquí al corazón. Y la característica es que la frecuencia cardíaca, para fines prácticos preciosos, ¿qué va a hacer? Va a, ¿qué cosa? A aumentar. ¿Me explico o no? Fácil, fácil. Créanme, mi estimada Gaby, de grosería, quité un chingo de cosas. Seguramente los que saben farma de decir, no, este pendejo se la dio muy, se brincó 1000 pasos, perdónenme, pero no me interesa que sepa esas cosas, sino el concepto más directo. ¿Me explico? Entonces, adrenalina, primer mensajero, proteína G estimula un segundo mensajero, MP cíclico, aumenta la proteína quinasa A en el corazón, eso hace que le introduzcas calcio y tiene lógica, corazón es músculo, le meto calcio, aumenta la fuerza de contracción, súper chingón, aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Y qué crees? Si aumenta la frecuencia cardíaca, esto forma parte de quién? Del gasto que cardíaco, y si aumenta el gasto cardíaco, ¿qué va a aumentar? La presión ¿qué? Arterial. ¿Me estoy explicando? Es decir, puede haber ¿qué cosa? Aumento de la presión arterial porque se estimula el sistema ¿qué? Adrenérgico. Entonces alguien dijo por allí, güey, entonces, ¿qué pasaría? Fíjate bien, si inventamos unos pinches fármacos que impidan la entrada de quién? De la adrenalina a partir de un efecto que, de un antagonismo, ¿cierto? Y entonces a la chingada su proteína G bajo el MPK cíclico, ya que va a actuar en el corazón, que baja la proteína quinasa A y le digo, guárdate tu pinche calcio, y entonces la frecuencia cardíaca que hace, baja, y si baja la frecuencia cardíaca, baja el gasto cardíaco y baja la presión, ¿qué? Arterial, a la chingada. Y ahí está explicado el mecanismo. A estos fármacos, el término más correcto debían ser llamados antagonistas beta adrenérgicos, pero los chacas le pusieron beta bloqueadores por sencillo. Y los beta bloqueadores preciosos para todos ustedes, con esto cierro esta segunda parte, son los fármacos LOL. Y ahorita vamos a hablar de los LOL. ¿Quiénes son los LOL? Bisoprolol, metoprolol, labetalol, esmolol, timolol, atenolol y todo lo que cabe en LOL. Es decir, a diferencia, por ejemplo, de los IECA y ARA2 que actúan a nivel vascular, los LOL van a actuar a nivel cardíaco. Les comentaba que la presión es una disregulación del sistema del corazón, del vaso del contenido, y por esta razón estos van a actuar a nivel del corazón. Ahí vamos. Yo sé que me la volé, pero tiene que ser concreto. ¿De acuerdo? Es saber esto. Es una falta de respeto que el paciente llegue con ustedes y les diga, tomo un LOL, y tú, sí, pásele, no pasa nada, ¿no? O sea, es una falta de respeto. Tienen que conocerlos, ¿de acuerdo? No os prescriben, pero al menos un conocimiento muy general no les haría daño. En el rango del maestro son las 10, regresamos 10:05, por favor, no más, nada más para que me acomode el calzón y regresamos. Rápido, besos. Vale, toma foto esto,
Listo, vamos a continuar. Último jalón de orejas. ¿Cómo andan? Perdónenme, pero no queremos ser ese diplomado que les da 1 hora de clase y 1 hora de descanso, ¿no? Porque así hay maestros, así hay diplomados de que no, tómense una media hora de, no, pues no, ¿y tú qué chingo vas a hacer, no? O sea, no. Concretos, puntuales y tratar de aprovechar cada segundo, ¿no? Ya tomé un curso de apenas otro de docencia que me aventé por gusto y decían eso, ¿no? Cada minuto que el maestro pierde es un minuto que el alumno pues también la pierde, ¿no? No gana nadie. Entonces, trabajemos, que esa es la idea, ¿no? Bien. ¿Cómo están? Ahí vamos. ¿Tienen alguna pregunta? Lo comparto la pantalla. Me indican cuando puedan observarla, por favor. Ahí vamos. Perfecto. Vamos entonces. A ver, ¿la pantalla la podemos ver ya? Sí, doctor. Bueno, vamos a ver cómo está ahora. Estos betabloqueadores entonces deben tener algunas características. Fíjate bien. Yo pondría aquí unas indicaciones, ¿no? ¿Qué indicaciones tienen especiales? Por lo cual, pues, medicamentos que tienen que dar. Bueno, vamos a poner al menos las 4 o 5 más importantes. Les diría, siempre y cuando tengan problemas, ¿no?, de corazón. Cuando digo problema de corazón, por ejemplo, una hipertensión, ¿con qué? Taquicardia. ¿Me explicó? No es igual que tenga hipertensión sin taquicardia a que tenga hipertensión con taquicardia. Cuando tiene con taquicardia, regularmente lo podemos elegir como una opción que va a ser, yo lo pensaría como una opción muy importante, ¿vale? En algunos pacientes, y esto lo quiero aclarar, la taquicardia, ¿no? Fíjate, vamos a ver si me doy a entender. Un corazón que tiene una frecuencia cardíaca normal, vamos a hacer un ejemplo muy hipotético, por usted, si tiene el tiempo necesario, pues va a poder llenar, ¿qué cosa? Su corazón, su cavidad, su ventrículo, para poder eyectarlo. ¿Sí me explicó? Pero si tengo un corazón, ¿verdad, mi estimada Gaby? Un corazón que está en chinga, rápido, con una frecuencia cardíaca que ha aumentado. Mi pregunta es, ¿cómo va a ser el llenado? ¿Tendría mayor llenado y como tendría menor llenado, ¿qué crees? A esto el paciente diría, es que me estoy cansando más y tiene taquicardia y taquicardia y se cansa. Ya eso los médicos lo conocemos como la famosa insuficiencia cardíaca. Mi estimada Laura Fernanda, subir 2 pisos de escaleras y llegar a los 4 escalones y pinche respiración de marrano, ¿no? O sea, no puede pasarnos, o sea, Yolanda, si nos pasa eso, tenemos que irnos a hacer ejercicio, en serio, María del Pilar, yo sé que a lo mejor no nos pasa, pero si nos pasa, si a tu esposo le pasa, mándala a correr y a la chingada, se acabaron las pinches galletas en este hogar cristiano ya no va a ocupar galletas, pero yo las pago a la chingada. Nel, ya no. ¿Sí queda? Porque es el problema, Es el problema. No, me lo imaginé, me lo imaginé. Así son algunas cosas, ¿verdad? Mi estimada Ingrid. Y entonces, yo le llamo así. Cuando subes escaleras, para que lo entiendas, mi estimado Víctor, a mí sí. Fíjate, cuando subes escaleras y no te cansas, a eso le vamos a llamar suficiencia cardíaca. ¿Sale? Sencillo. ¿Qué pasa? Subí escaleras y mi corazón es suficiente. Se acabó. Pero ¿qué pasa cuando subo escaleras y al pinche primer piso así, me agarro del tubo, ¿no? Y sigan, los alcanzo, ¿no? No, mames. Eso como tal se llama insuficiencia cardíaca, ¿de acuerdo? En el diploma de medicina interna les voy a enseñar cómo se... Es que se dieron cuenta que tenían insuficiencia cardíaca y los médicos, como bien sangrones, decimos con una FEBI, ¿verdad? Los que saben médicos sabrán, fracción de eyección del ventrículo izquierdo que se encuentre disminuida, ¿no? En ese momento todo el mundo dice, le vamos a dar un fármaco que le quite, ¿qué cosa? La rapidez al corazón para que pueda llenar mejor. ¿Me voy explicando? Por eso utilizamos estos fármacos, ¿no? ¿Algún médico por aquí? Pues sí, doctor, obvio, ¿no?
la fracción de eyección del corazón del ventrículo izquierdo, ¿verdad? No se vacía completamente, ¿verdad, Walter? Se puede eyectar entre el 55 y 70% habitualmente. ¿Y a qué le llamamos una FEBI baja, verdad? Los médicos, ¿verdad? Le llamamos que cuando el paciente tiene una fracción de eyección menor al 40%, apúntalo para tus pacientes. Eso lo llamamos como una fracción disminuida. Y podemos indicar estos fármacos como, por ejemplo, sería, en este caso, nuestros queridos beta bloqueadores. ¿Va viendo? Lino, por ahí vamos o no, ¿sí? Perfecto. Órale, pues entonces ahí tenemos otra indicación, ¿verdad? Otro importante, ¿dónde lo vamos a indicar? Miren, lo podemos indicar en lo que serían las arritmias cardíacas, ¿vale? Las arritmias cardíacas, podemos platicar de ellas y específicamente hablaremos como tal de las arritmias, ¿verdad? Es el paciente que tiene su corazón que va rápido. Rápido no es una indicación de que tengan que darle un beta bloqueador, pero si va rápido, Ariadne, ¿no? Y el pinche corazón va rápido y se va equivocando el pendejo, ¿no? En la conducción, pues tenemos que hacer que disminuya, porque las taquiarritmias pueden hacer que me pueda infartar, ¿verdad? Entonces, los médicos, cuando tenemos un paciente con taquiarritmias e hipertensión, pues no mandamos captopril, ¿verdad? Mandamos uno de estos que actúa en el corazón. Fíjate bien, en algunas mujeres, qué interesante, ¿eh? Podemos dar fármacos como por ejemplo estos en la migraña, porque la migraña se ha visto que es el componente de la migraña. Fíjense, hubiera estado padre eso en el último bloque, ¿no? Pero ya no vamos a ver eso. Que la migraña tiene este aspecto de ser una alteración del sistema de vasoconstricción venoso. Entonces mejora la perfusión venosa y pues por eso el paciente les ayuda mucho, ¿no? Bueno, también se sabe que algunos de ellos pueden ayudar en donde en la ansiedad, ¿verdad? Porque los pacientes de repente tienen ansiedad con su taquicardia, ¿verdad? Y les damos para tratar de disminuir eso, ¿no? Porque ellos dicen, es que siento que el corazón se me va a salir, por lo tanto me voy a infartar. Cállate, te vamos a dar dosis profilácticas para que no estés ahí mamando la vaca, ¿va? Bien, otros pacientes, fíjate bien qué interesante, los usamos cuando tienen, por ejemplo, un tiroidismo, ¿verdad? Ya no vamos a ver tiroides, ¿no? Porque dijeron que no importa. Entonces, hipertiroidismo, ¿va? Interesante en los pacientes, ¿no? Acuérdense que el aumento de hormonas tiroideas, pues aumenta el metabolismo basal, ¿no? Y por lo tanto, todo aumenta, en este caso la presión, y utilizamos fármacos no selectivos, ¿no? Fármacos especiales, por ejemplo, como mira, el feocromocitoma, platicamos ahorita, ¿no? El tumor suprarrenal de los niños, podemos utilizar también estos fármacos si fuera muy necesario, ¿no? Como otra opción por ahí. Y fármacos todavía más especiales, fíjate bien, se ha visto que el beta 1 también se encuentra a nivel beta 2 y beta 3, pues podemos encontrar los beta en forma general en el ojo. Se llama el humor acuoso, ¿no? En el ojo, ustedes saben que el ojo tiene un liquidito que lo produce el cuerpo ciliar, específicamente los ciliares, y se llama el humor acuoso, ¿verdad? Y este humor acuoso, saben que da la presión intraocular y que luego se reabsorbe por el seno vasoscleral con uso de Schlemm para los antiguos, ¿no? Y luego venas vorticosas y luego así venas oftálmicas y todo un show. El tema es que el aumento de la presión intraocular, ¿cómo se llama? Se dice eso como tal, apúntale por favor, glaucoma, ¿verdad? Y para el glaucoma, ¿qué crees? Podemos ocupar fármacos que bloquean o antagonizan el tema beta y es una indicación muy especial. No sé si me expliqué, más o menos debí entender las indicaciones de forma general, concreta, ¿sí? Sí, doctor. Perfecto. Vamos a ver algunos representantes, de verdad, va a ser bien grosero el asunto, pero de verdad que no pretendo que sea. Y vamos a algunos puntos, fíjate bien. Entre mis amigos representantes voy a tener como tal el metoprolol, ¿sale? Voy a tener como tal el bisoprolol, ¿no? Voy a tener como tal el propranolol, porque todo el mundo es el propanolol, no es propa, es propra. Tengo como tal el labetalol, ¿no? Entonces acaban el LOL. Tengo como tal el carbedilol, ¿no? Tengo como tal el esmolol, un chingo de LOL. Tengo el timo, y la doctora dice, pues LOL, ¿verdad? Exacto, muy bien, doctora, ¿no? Y tengo otros más por ahí. Ya lo voy a ver si los más. Atenolol, nebivolol, ¿sale? Bueno, muy concretos, niños, muy concretos. A ver, vamos a ser concretos, ¿ok? Bien. Resulta, muy concretos, que casi todos los fármacos vamos a encontrar, ¿no? Por ejemplo, metoprolol lo tenemos, por ejemplo, tanto en tabletas como tenemos, por ejemplo, inyectable, ¿no?
Bisoprolol solo tenemos en tabletas, propranolol solo tenemos en tabletas, labetalol tenemos en tabletas e inyectado, ¿no? Carvedilol solo tenemos en tabletas, esmolol tenemos en inyectado y timolol, que crees, lo tenemos en gotitas, ¿de acuerdo? Porque es importante, porque en el momento en el que estamos diciendo que tenemos inyectable, ¿qué crees? Hablamos del tratamiento, por ejemplo, en urgencias, ¿van viendo? De hecho, el antihipertensivo de primera elección que utilizamos en las emergencias médicas, va a ser regularmente el esmolol, ¿no? La mnemotecnia es esmolol de emergencias, ¿de acuerdo? Porque es inyectable, esa es la característica. Sin embargo, en las urgencias, ¿no? Que pueden ser urgencias que podrían escalar a una emergencia, yo les recomendaría utilizar, por ejemplo, el metoprolol, aunque el metoprolol se utiliza más que nada para pacientes en una forma más común, ¿no? Más que para una urgencia, es el tratamiento, el LOL de primera elección casi para siempre, ¿de acuerdo? Ahora, datos interesantes. ¿Qué tal si el paciente, cuando antagonizamos el sistema beta a nivel pulmonar, ocasiona broncoconstricción? Entonces, los LOL, fíjate bien, pueden ocasionar los LOL dentro de las que contraindicaciones, para que tengamos el dato, ¿qué crees? Pueden ocasionar bradicardia, ¿vale? Y esto es obvio, ¿no? Pues obviamente pueden ocasionar bradiarritmias, ¿verdad? Pues esto es obvio. Pero ¿qué crees? Está contraindicado también en pacientes que tienen problemas respiratorios, como el asma o el EPOC, ¿verdad? Porque al hacer un antagonismo beta, ¿qué crees? A nivel cardiopulmonar, en los pulmones, empieza a haber constricción. Entonces dijeron, no mames, ¿y qué tal si tenemos qué cosa? Un paciente que tiene todo el cuadro de hipertensión y tiene el pinche POC y necesita usar un beta bloqueador. Alguien dijo por allí, güey, vamos a inventar uno que pueda ayudar a esos pacientes súper bien. Inventaron el bisoprolol, ¿de acuerdo? Bisoprolol es la primera opción en pacientes que tienen asma o EPOC, ¿de acuerdo? Lo cual me parece sumamente importante. Y luego por ahí alguien dijo, no mames, ¿y qué tal si la señora está embarazada? Y tenemos que usar alguno de estos. Mira, para el embarazo, la mejor opción que tenemos se conoce como tal, como el labetalol. Apúntalo. Creo que me comentaste, ¿no, Víctor, que acabas de ser social? Marcos, escuché, y creo que vi su currículum por ahí de algunos de ustedes. Cuando hagas el ENAR, eso va a venir en el examen. Te van a preguntar fármaco, primera elección, ¿no? Beta bloqueador para el embarazo y la lactancia. Tú pon la betalol y con eso ya aseguramos la plaza, ¿sale? Punto importante. Cada punto es importante, ¿eh? Bien. Luego vamos a ver otro dato interesante, que estos fármacos pues también no lo podemos dar en gente pues, que tenga hipotensión, shock cardiogénico, cosas de ese tipo, ¿no? Pero, por ejemplo, el timolol lo usamos en glaucoma, ¿no? Es un fármaco que usamos en gotitas, ¿no? Para que el paciente mejore su perfusión a nivel del ojo y, por lo tanto, la presión en ese sentido intraocular, ¿verdad? Algunos autores han descrito en farmacología que el carvedilol es muy bueno en pacientes con descontrol metabólico, apúntale por allí. Es un paciente que tenga ahí su diabetes, hipertensión y todo horrible, carvedilol es una muy buena opción y también lo utilizamos en pacientes con hipertensión resistente, ¿no? Esta hipertensión que dices, puta, no mejora el paciente, le quitas metoprolol, le das carvedilol y los mejoras. Obviamente son más caros, me voy explicando, aumenta evidentemente el costo, pero también el paciente mejora muchas cosas. Y viene uno de los cosas que quiero darle a entender, fíjate. Resulta que algunos pacientes, los fármacos podemos encontrarlos de la siguiente manera, que sean como tal selectivos para beta 1, como hemos visto algunos de ellos, o fármacos que no sean qué cosa, selectivos para beta, es decir, se meten con cualquiera, con 1, 2 y 3. Estos nombres me gustaban más antes, seré muy honesto, ¿no? La historia de la farmacología no es desde risa, es bonita. Los fármacos selectivos en la antigüedad, ¿no? Y los no selectivos tenían otro nombre. Fíjate, lo vamos a ocupar en nuestro contexto, Mario Germán, fíjate bien. No selectivos le decían los fármacos promiscuos, ¿no? Cómo extraño la farmacología vieja, ¿no? Así de que, ay, es que esa no esa mujer no es no selectiva, ¿no? Ese novio es no selectivo. Muy bien. Para no decirles promiscuos, les decimos que, no que selectiva, ¿verdad? O sea, quiere decir que se mete con quién, con todos, ¿no? Beta 2, beta 3, ¿no? Ese amiguito, ¿no?
Entonces, selectivos, ¿no? Fármacos que decimos que son no promiscuos, ¿de acuerdo? Y fíjate bien, y por ahí hay un chiste médico, ¿verdad? Somos médicos que decimos, ay, es que tu novio parece propranolol. No se te va a olvidar, Germán, propranolol tiene la P de ¿qué? De promiscuo, porque propranolol es un fármaco beta no selectivo, ¿no? Y si no es selectivo, ¿qué crees? Se usa para todo propranolol. Que el paciente tiene, ¿qué cosa? Hipertensión y aumentó la vasculatura venosa en el esófago y se reventaron, propranolol para las varices esofágicas. Que tiene feocromocitoma, dale propranolol. Que tiene el hipertiroidismo con una tirotoxicosis, dale propranolol. Que le dio migraña, propranolol. Que le dio ansiedad, dale propranolol. ¿Me explico? Porque se mete con todos, entonces tiene un efecto interesante. Usamos menor dosificación y les ayuda mucho a los pacientes. Pero dato importante, como propranolol, ¿no? Es promiscuo, va a tener mayor número de interacciones. Pues es obvio, ¿no? Hasta obvio, ¿no? Pues si me voy a acostar como con 20 gentes, pues voy a interaccionar un chingo, ¿no? Y en los medicamentos no es la excepción, ¿verdad? Propranolol va a tener el mayor número de interacciones. Por eso, cuando tengan un paciente que use un LOL, pues casi digan, puta, usa propranolol, seguro va a tener problemas con mis anestésicos locales, vasoconstrictores y demás. No sé si me puede explicar, ¿quedó preciosos más o menos? Más o menos quedaron los beta, ¿hay dos? Perfecto. ¿Dudas o preguntas? Yo chingo de información, yo sé, pero ¿hay más o menos? ¿Sí? Como para que vean, como para qué, ¿no? ¿Sí? Sí, todo bien. Muy bien. Vámonos con el siguiente grupo. Me quedan 8 minutitos y lo que podamos lograr, ¿de acuerdo? Fíjate bien. En el siguiente grupo que tenemos como tal, vamos a hablar de los fármacos diuréticos. Pero estamos en el C, ¿verdad? Discúlpenme. C, que serán los calcio, ¿qué? Antagonistas, ¿verdad? Entonces tenemos como tal los calcio antagonistas. Vamos a trabajar sobre estos muy puntuales, ¿de acuerdo, niños? Muy puntuales. Bueno, estos calcio antagonistas básicamente los podemos meter en dos grandes grupos. Fíjate bien. El primero es aquellos que van a actuar, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio muy interesante. Tengo corazón y tengo como tal los vasos, ¿cierto? Como son calcio antagonistas, el objetivo es que yo este calcio no lo vaya a meter al corazón para que no aumente frecuencia cardíaca, fuerza de contracción, despolarización, y también lo puedo quitar ¿en dónde? En los vasos sanguíneos, ¿están de acuerdo? Por eso se llama calcio antagonistas. Y el efecto es evidentemente muy interesante. Va a tener una disminución de la presión arterial, ¿vale? A nivel cardíaco o a nivel vascular. ¿Cómo lo podemos dividir? Bueno, a mí me gusta dividirlos así. Aquellos calcio antagonistas que son conocidos como las famosas dihidropiridinas, ¿vale? Y número 2, aquellos que llamaremos las no dihidropiridinas. Una jalada, ¿no? El grupo químico que le encanta preguntar mucho a la gente. Los maestros nos encanta preguntar a los alumnos para molestarlos. Y las que no son dihidropiridinas tienen otros pinches nombres, ¿no? Son las fenilalquilaminas. Escríbela bien, fenilalquilaminas, ¿no? Y tengo otro más por allí, que son las benzotiazepinas. ¿De acuerdo? Las benzotiazepinas. ¿Vale? Y entonces, como relevante, pues vamos a poner los fármacos, ¿no? Son, si no se quieren aprender esto, no pasa nada. Yo, por mi bien, por mi bien. Vámonos con lo que se interesa. Fíjate bien. ¿Quiénes serían las dihidropiridinas? Pues básicamente tenemos dos que me interesan. Una, que la más famosa, que se llama nifedipino, ¿no? Nifedipino, o algunas gente que le llamarán por allí nifedipina, no tengo tema. Y una más que recuerda a su presidente, ¿no? Amlodipino. Alguien dirá por allí, no mames, neta, te lo juro, pinche fármaco morenista, ¿no? Amlodipino, ¿no? Ahí está. Y entonces ahí tenemos los mejores ejemplos. Estos fármacos, hago el comentario, actúan aquí a nivel del calcio vascular. Por eso no van a modificar qué cosa, niños. No van a modificar la frecuencia cardíaca, solamente la tensión arterial. ¿Sí vamos? Y las fenilalquilaminas, tengo dos interesantes. Una que llamaremos como tal, que es el famoso verapamilo, ¿no? O
para los estadounidenses el verapamil, ¿de acuerdo? En español, verapamilo, ¿no? Que va a actuar a nivel del calcio, del calcio cardíaco, ¿de acuerdo? Es decir, le va a quitar la tensión arterial, pero también va a trabajar mucho más importante a nivel del corazón. Entonces baja la frecuencia cardíaca y trabaja en el sistema de conducción, ¿de acuerdo? Y una benzodiazepina, en este caso como tal, tenemos el famoso diltiazem, ¿vale? Como tal, el diltiazem, ¿no? Entonces, ahí tenemos el ejemplo, ¿no? Fíjate bien, vamos a ser muy concretos para no molestar a nadie. Cuando hablamos de estos medicamentos, ¿no? Para fines prácticos, lo que quiero que tengan en la mente es que van a tener la capacidad de quitarles el calcio vascular o el calcio cardíaco. Por eso vamos a tratar de ser un poquito más coherentes y congruentes, ¿no? Platicándoles a todos ustedes que los antagonistas, como por ejemplo el nifedipino, ¿no? El amlodipino, van a trabajar sobre vasos, generan hipotensión, pero tienen la característica, por ejemplo, de que generan edema venoso, ¿de acuerdo? En la gente que tiene, por ejemplo, varices, pues no es la mejor opción, la verdad, porque generan edema y más que nada en la amlodipino, ¿de acuerdo? Tienen una absorción muy importante, todos son metabolizados por el hígado, por el renal, pero nifedipino, apúntale por ahí, Walter, también vas a encontrar que lo utilizamos en el embarazo, ¿de acuerdo? Es otra opción para el embarazo. Entonces ya llevamos 3, no vayan apuntando. Decíamos de beta bloqueador, la betalol, ¿no? Muy importante. Del grupo de lo que serían los antagonistas, el nifedipino también lo ocupamos. Y especiales tenemos la metildopa, ¿verdad? Entonces ya vamos construyendo el sistema de fármacos que podemos ocupar en una paciente embarazada, ¿vale? Bien. Básicamente va una mnemotecnia y apúntale por allí para que quede aterrizado. El verapamilo, apúntale. Si el corazón late a 1000, apúntale por allí. Si el corazón late a 1000, aplique usted ¿qué? Verapamil, ¿de acuerdo? Apunten eso. Por eso es que vamos a ver que estos fármacos son bien importantes para las arritmias. Y con esto, pues bueno, tendríamos básicamente cubierto, ¿no? Diltiazem también nos puede ayudar un poquito con la frecuencia y la tensión, pero forman parte de este grupo de medicamentos. Compañeros, dudas o preguntas, ahí vamos, van conmigo hasta aquí. Le quito el calcio, es muy sencillo el mecanismo, evento adverso como tal hipotensión, y normalmente somos nifedipino también para las urgencias hipertensivas, ¿no? Nos puede ayudar un poquito más este tipo de medicamentos. Preciosos, vamos hasta aquí, ¿se entendió? Sí, Doc, ¿es benzodiazepina o benzotiazepina? Benzodiazepinas, porque las diazepinas son de son barbitúricos. Habla los PAM, ¿no? Alprazolam, diazepam, clonazepam, ¿de acuerdo? Bien, ya acabamos, por favor, nada más déjenme ver diurético rapidísimo, regálenme 5 minutos, ¿vale? Nada más 5, perdónenme para la que tiene que irse puntualmente y que siempre me manda mensajes de acaba la hora, perdóname. Sí. Si no, fíjate, no, es que sí, ya me da la diabetes, yo quiero acabar a la hora, pero es que son temas muy grandes, ¿me explico? O sea, pero bueno, es parte de lo que quisiéramos realmente revisar, ¿no? Bueno, vamos a ver los diuréticos, ¿no? Los diuréticos, rápidamente. En los diuréticos, bueno, tendríamos que hacer un recorrido, 5 minutos, no más, 5. Y tendríamos básicamente que recordar, ¿no? El riñón, ¿no? Ustedes recuerden el riñón, tenemos dos zonas interesantes. Tenemos como tal lo que sería la corteza y como tal, profundamente como tal, lo que sería la famosa médula, ¿verdad? Muy importante. Entonces, en esta corteza y como tal, en esta médula, se encuentra como tal la unidad anatomofuncional que dijimos que es la nefrona, ¿verdad? Esa nefrona, pues bueno, se compone de un buen de cosas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, se recordarán que la pinche cápsula de Bowman, ¿no? Que el famoso primer túbulo, que es el túbulo contoneo, ¿qué? Proximal, ¿se acuerdan de eso, no? Luego por acá, para no ser tan groseros, el asa de Henle, pinche nombre, ¿no? Digamos de cambiar los nombres, ¿no? Luego por acá tenemos este elemento que sería el túbulo contoneo, ¿qué? Distal, ¿no? Y finalmente tenemos un túbulo que es bien importante, que es este, ¿no? Para fines prácticos, que sería donde llegan todos los túbulos distales, el cual conocemos como el túbulo, ¿qué? Colector, ¿vale? Pues quiere decir que la sangre entra por aquí, ¿no? Las arteriolas aferentes y las arteriolas, ¿qué? Eferentes. Y al final
de todo este proceso que se va a dar adentro de la nefrona, se va a producir un líquido único, que diría una canción, mi agüita amarilla, ¿no? Y esta agüita amarilla que se va a producir, ¿verdad? Por ahí Alejandra, ¿verdad? Es la pichorina, ¿de acuerdo? Entonces esta pichorina pues va a pasar, ¿no? En el riñón, va a pasar por el sistema de la pirámide renal a nivel de la papila, luego cáliz menor, cáliz mayor, y luego, mira, todo esto va a acabar, mira, apúntala ahí rápidamente, mi estimada, va a acabar en este lugar que anatómicamente es bien importante, que se conoce como el elemento más posterior inferior, que se llama la pelvis renal, ¿verdad? Entonces está como tal pelvis renal, es donde se junta toda la pipí, ¿no? Y luego esta pelvis se va a hacer más pequeñita y va a formar un tubo que se llama el uretra, ¿verdad? El uretra. Y luego va a llegar a este punto, ¿no? Que es que me va a guardar mi agüita amarilla, que es la famosa vejiga, ¿no? La vejiga, pues le digo vejiga porque acá mis alumnos, ¿no? Ah, doctor, me duele la vejiga. Ah, muy bien, hija, es otra cosa, ¿no? Y luego de aquí saldrá, evidentemente, pues depende ahí el tamaño, ¿no? Lo que será, mi amiga, la uretra, ¿de acuerdo? No confundir el uréter, ¿verdad? Pinche letra, ¿va? Uréter, ¿no? Uretero, con lo que sería la uretra, ¿verdad? Las mujeres, muy cortita, 3 o 4 centímetros, ¿no? Los hombres, pues, evidentemente, mucho más allá. Y lo que sigue después se llama el baño, ¿verdad? El WC, para dar a entender este proceso. Más o menos, niños, hay un pequeño de anatomía muy básico, ¿eh? Muy básico, ¿no? Y pues, saben anatomía, dirán, pero bien loco, ¿no? Bien fácil lo hizo ver, no, es más complejo, es más complejo. Estudia anatomía, es bonita. Bueno, entonces, para no entrar en detalle, ya me quedan 3 minutos, estoy consciente de Bridge, ahí voy, sobre tiempo, por ahí vamos. Fíjate, resulta que para hablar de los diuréticos tendríamos que platicar de, bueno, entonces, ¿cómo sería el efecto? ¿Cómo podríamos estudiarlos? Bueno, normalmente lo vamos a valorar, yo les recomendaría hacer este pequeño análisis por lo que sería la reabsorción de concepto, reabsorción, y pone por allí, ¿de quién? Del sodio, ¿de acuerdo? Si yo reabsorbo, ¿qué cosa, niños? Más sodio, la característica interesante es que al reabsorber más sodio, pues evidentemente voy a reabsorber agua, ¿me explico? Y mi capacidad diurética pues va a ser evidentemente menor. Quiere decir que si yo excreto y lo bloqueo, ya no lo puedo reabsorber, lo mando por los túbulos y formo más orina. ¿Me voy explicando? Es decir, vamos a ver, en el túbulo contado proximal, más o menos se puede reabsorber cerca del 65% del sodio, más o menos, ¿no? En el caso del asa de Henle, cerca del 25%. Y en el túbulo contorneado distal, hablamos como tal del 5%, y en el túbulo colector, básicamente hablamos del 3%, para tener esta información. Esto es fisiología básica, o sea, que todo el mundo, pues, en teoría sabemos. Alguien me dirá por allí, no mames, te faltan como ahí 2% para lograr. Ay, qué estricto, ¿no? Ay, qué estricto, amigo. Bueno, mételo si quieres el 2%, mételo aquí, ¿ya? 67%. Pero estoy describiendo que ese 2% pues, se puede encontrar en demás túbulos con punto decimal, quizás hacerlo más sencillo. ¿Me explico? Fíjate bien, con este conocimiento, fíjate bien, yo voy a poder ver los mecanismos de los fármacos diuréticos de una manera muy sencilla. Fíjate bien, ¿cómo clasificamos los fármacos diuréticos? Me quedan 2 minutos, ahí voy. Número 1, el primer grupo como tal tengo las tiazidas, ¿vale? Número 2, el segundo grupo de fármacos son los derivados del ácido antranílico, que son conocidos como sulfas. Apúntale por ahí, son sulfas, ¿vale? Y la gente alérgica a sulfas no puede usar estos. Y por último tenemos los derivados de las lactonas, ¿verdad? Lactonas. Los que dan farma, como que dijeron, ah, cabrón, como que movió la clasificación, pues sí, porque eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Pero otras cosas, fíjate bien. Número 1, ¿qué pedo con las tiazidas? Bueno, las tiazidas van a trabajar aquí, en el túbulo contorneado. Apunten eso, túbulo contorneado. Van a trabajar aquí, pues van a bloquear este 5%. Entonces, sí tiene buena eficacia diurética. ¿Me explico? Ya no reabsorbo el 5% de sodio y como no lo reabsorbo, lo voy a eliminar. ¿De acuerdo? Número 2. Los segundos interesantes son estos. Derivados del ácido ¿qué? Antranílico. Estos derivados del antranílico, vamos a ver que van a trabajar aquí, mira, van a bloquear la reabsorción en ¿dónde? En lo que sería el asa de ¿quién? De Henle. Y por lo tanto, al actuar en el asa de Henle, van a tener muchísimo mayor
inhibición de la reabsorción. Algunos autores al asa de Henle le llaman la zona que forma el techo alto. Hijos, para poder ver esto de techo alto, les recomiendo fumar el pasote, pero bien duro, ¿no? Para entenderle, ¿no? Porque la neta, eso de techo alto, pues, son mamadas, ¿no? Como que de dónde, cuál pinche techo, ¿no? Pero bueno, no voy a decir nada. Lo pueden encontrar como fármacos que actúan en el techo alto, ¿no? El techo alto es el epónimo, ¿no? Bueno, antes del epónimo, perdón, su zona de el asa de Henle, ¿vale? Y estos, evidentemente, la eficacia diurética que tienen son bien cabrones, ¿no? Hacen que orines como caballo, siempre hay mis alumnos, ¿no? Orinas como caballo, ¿sí vamos? Así quieres saber qué es orinar, esos son los chingones para la orinada, ¿vale? Y fíjate bien, doctor, pero no, hombres, cállate, voy para allá, cállate, voy para allá. Y entonces tenemos uno más que serían estos que van a poder trabajar con el sistema de la acetilactona, que van a trabajar aquí, mira, van a tratar de bloquear lo que sería a nivel del túbulo colector, ¿no? A través de lo que sería un elemento importante, que sería la aldosterona, ¿no? Y platicaremos que a nivel del túbulo colector, pues su eficacia diurética es bien poquita, porque solamente es el 3%. ¿Sí va viendo o no? Del que orino más o menos, el que orino un chingo y el que orino pues menos más o menos. Y alguien me dirá por allí, ya dame los nombres, ya me pasé del tiempo, perdónenme, pero ya ahí voy rápido, fíjate bien. En el primero tengo como tal lo que sería las tiacidas, y los buenos fármacos que tengo para esto, ponle por allí, es la hidroclorotiacida. ¿Qué tiene el nombre? Hidro de agua, los tiro agua con qué? Con cloro, y forma parte del kit de las tiacidas, ¿verdad, preciosos? 2, tengo otro buen fármaco que entra en este grupo, que se conoce también como la clortalidona. La clortalidona también sería otro fármaco que actúa en este lugar, ¿vale? Entonces, como tiacidas, me acuerdo de 2, hidroclorotiacida y clortalidona. Fíjate bien, alguien me diría, ¿alguna diferencia, doctor? ¿Una diferencia amistosa? Bueno, la hidroclorotiacida tiene un efecto que va a ir como tal a las 10 horas, mientras que clortalidona, la neta, me gusta más porque llega a durar 60 horas, ¿no? 60 horas de miadera seguida, ¿me explico? Por eso me parece un fármaco a veces hasta mejor, ¿no? La gente que usa hidroclorotiacida pues tiene que tomarla seguido, mientras que la clortalidona le decimos, no se apure, no me la tomé hoy, no te preocupes, Diana, todo bien, va a salir todo bien, ¿vale? Muy bien. Estos fármacos, apúntenlo muy rápidamente, las tiacidas tienen un problema, apúntenle, aumentan la glucosa, lípidos y ácido úrico, ¿no? Por eso estos fármacos, chingale, pues sí mejoran la presión, pero ¿qué cosa? Sí mejoran la presión, pero puta, me van a generar hiperglucemia, hiperlipidemia, y la gente dice, pues sí, estuvo chido el diurético, me mejoró la presión, pero me chingó la glucosa. Pues sí puede ser, ¿no? No sería tan ajeno el asunto. ¿Sí vamos, Rich, por ahí? Ahí vamos. Seguimos. Los siguientes, ya acabé, prometo que ya, me voy al infierno, pero ya ahora. Y entonces, en ácido antranílico tenemos un fármaco muy importante que se llama la furosemide, ¿de acuerdo? La furosemide. Alguien ya por allí no lo conocía, así, qué bueno, hija, qué bueno. La furosemide, vamos a ver que este fármaco, acuérdate, apunta la mnemotecnia por ahí, Ariadne, apúntale. Si la orina no se mide, ¿aplica usted qué? Furosemide. En otras palabras, si el paciente no está orinando, ¿qué le vamos a poner? Furosemide, ¿verdad? Entonces, si la orina no se mide, ¿aplica usted qué? Furosemide, ¿no? Este fármaco, bueno, los anteriores que hemos revisado son fármacos en presentación por vía oral. Furosemide tenemos tomado y tenemos qué cosa? Inyectado, ¿no? Es uno de los diuréticos que más tenemos en esta presentación, ¿de acuerdo? Y que nos puede servir para que utilicemos en un paciente, por ejemplo, con edema pulmonar, ¿no? Que dice, puta, tengo un chingo de agua en el pulmón, necesito sacarlo, pues ni modo darle o cualquier diurético, le damos regularmente furosemide para que rápidamente saque este líquido, ¿de acuerdo? Furosemide es el que hace que orines más, te genera hipotensión, te puede generar astenia y te puede generar en algunos casos ototoxicidad, ¿verdad? Porque el oído interno, acuérdense, de líquidos, y si nosotros usamos furosemide, lo secamos, ¿no? Y da sordera, ¿vale? Finalmente, ya para acabar, tenemos aquel que va a la estelactona y que tiene que ver más que nada con un mecanismo antagonista del receptor de aldosterona. Y la aldosterona, acuérdense que reabsorbía agua y sodio, ¿de acuerdo? En este ejemplo tenemos un fármaco que se va a llamar la espironolactona, ¿vale? Que este fármaco, más que el efecto diurético, es un efecto que tiene a nivel del sistema endocrino, ¿no? Poder bloquear
en algunos pacientes que puedan tener, por ejemplo, el famoso hiperaldosteronismo, ¿no? Que son patologías endocrinas. Y utilizamos en esos pacientes porque literalmente tiene que ver con el sodio, ¿no? Tiene que ver con el potasio, pues estos fármacos, ¿no? Como la espionolactona, que son realmente poquitos. Y para cerrar, podemos dividir estos fármacos en una clasificación más. Todos los diuréticos, fíjate bien, tienen la característica, y con eso cierro la clase, todos los diuréticos tienen la característica de básicamente tirar todos los electrolitos, pero uno que tenemos bien poquito es el potasio. Por eso es que las tiazidas y las, en este caso, la furosemide, ¿no? o la ácido antranílico, van a ser fármacos que tiran potasio, ¿de acuerdo? Mientras que el único fármaco que es capaz de ahorrar este potasio lo conocemos como la espionolactona. De hecho, se conoce así como el fármaco que ahorrador de potasio por excelencia, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante. Ya no me dio tiempo de verlos, pero miren, en el efecto diurético, pues tiran sodio, potasio, calcio, cloro, magnesio, hidrogeniones. Miren, niños, cierro con esto. El tema de la hipertensión es un poquito más complejo. Hay pacientes que pueden tener, por ejemplo, en patologías generales, por ejemplo, los famosos litos a nivel renal. Y estos litos, ¿qué creen? Se pueden formar por un buen de cosas, por ácido úrico, por calcio, por hidroxiapatita y por un buen de cosas. Existen fármacos para poder deshacer esas piedritas. ¿Me explico? Pero casi nunca nadie habla de eso. Esto lo comento porque es una razón por la cual mucha gente llega a la falla renal, porque pues le conviene mucho más al urólogo hacer una litotipsia para quitarte los pinches litos por medio de un momento quirúrgico en lugar de darte fármacos para que las piedras las puedas deshacer. ¿Me voy explicando? Es lento, tardado, pero es funcional. Y por último, les comparto rápidamente, por favor, tómale fotito, una hermosa tablita de lo que sería la presión arterial, cómo se clasifica en ese sentido, de forma muy general, creo que practicamos, ¿no? La hipertensión la puedes ver como óptima, normal alta, ¿no? Se llaman citratos, mi estimado Rich, pero tendríamos que verlos, ¿no? En relación al tipo de piedra, ¿no? Porque si es por ácido úrico, pues damos fármacos para eso. Si son de calcio, damos diuréticos que eliminen calcio. ¿Me explico? Si son fármacos, pero son piedras de cada tipo, hay fármacos para todo eso, ¿no? Entonces tenemos la presión óptima, normal alta, vean cómo no está, no, los viejitos llegan así, entre más viejitos, como tal, ¿no? Entonces hipertensión grado 1, 2 y 3, ¿no? Como tal, y la aislada, donde solamente está aumentada esa. Y yo no sé por qué, mis estimados, terminamos la clase con esto, ¿no? Esta imagen, tómenle foto. Esta imagen me gusta mucho porque aquí te explica, ya acabé, y una disculpa de edad por la tardanza, de verdad. Fármacos que nunca debo de combinar. Aquí tengo nada más, miren, los ARA2, ¿sale? Con los IECA. Los verdes quiere decir, puede combinarlos, verde punteado casi seguro, y negro es dudosa su procedencia. Entonces tengo aquí como tal los ARA2, ¿no? Los ARA2, aquí tengo los IECA, ¿no? Los calcio que antagonistas, aquí tengo los beta que bloqueadores, y aquí tengo como tal los diuréticos que tiacídicos. Entonces, eso es lo que hacemos. Nunca en la vida, pueden no saber nada, preciosos, pero tienen que saber que los IECA y los ARA nunca se van a juntar. Son lo mejor para la hipertensión, pero nunca se van a juntar, ¿de acuerdo? Porque aumentan el potasio y, bueno, tenemos problemas bien graves con el paciente. Y yo no sé por qué, mi estimado Rich, no nos seguimos. Ya les dejo mi Instagram, les dejo mi correo, les dejo mis datos para estar en contacto, porque la verdad luego nos vamos a hablar con ustedes, ¿de acuerdo? Ya, agréguenme para estar en contacto y les agradezco su atención. Si hay dudas, me quedo con las dudas. Si no, que tengan una super semana, de verdad, pásenla bonito. Ya todos tienen asistencia, no hace falta poner presente, ya tomamos asistencia, ya me mandó un mensaje Corazón Académica, no hace falta. Si van para Morelos, Lidia, con mucho cuidado, pásenla bonito, échenle muchas ganas, los sábados a la distancia, espero que hayan aprendido muchas cosas, disfruté mucho el tiempo con ustedes. ¿Qué más tengo que decirles? Pues bueno, que tengan una súper semana. Gracias. Doctor, ¿puede poner la última imagen, por favor? Con todo gusto, doctora, con todo gusto. Gracias. Ahí está, tómale foto. Próximo módulo, vamos a ver antimicrobianos, me parece. Entonces vamos a entrarle chido, ¿de acuerdo? Son bien padres.
Doctor, no hay clase la siguiente semana, ¿verdad? No clase, no, doctora, ¿cómo cree? Vamos, Digo, es sábado. No, doctor. No, doctora, ahí va. Póngase a ver las películas de Jesús y esas cosas, ¿no? Ahí. Ok. Si te aburre de ver, pegan a Jesús, póngase a estudiar, ¿de acuerdo? Ahí póngase a estudiar. Perfecto. Gracias. ¿Vale? Doctor, una pregunta. ¿Podría dar información respecto al curso de reanimación cardiopulmonar? Sí, eso lo ven directamente con mande mensajito allá a su empresa Zaragoza UNAM. Se va a hacer la certificación por el AJA, Hospital de Iztapaluca, y se va a dar solamente dos cursos. Yo voy a dar el de emergencias médicas en odontología y se va a dar el curso de BLS, soporte básico de vida, en el hospital, que tiene el tema más que nada, más que el curso en sí, es el tema de la certificación. Los odontólogos deben de tener, igual que los médicos, para poder trabajar en un consultorio, deben de tener esa certificación. O sea, no es pregunta, no es si quieren. Y realmente aquí el tema es que hay muchas casas certificadoras, pero Zaragoza UNAM, junto con el Colegio de Dentistas de egresados de la UNAM, pues han buscado opciones pues mucho más atractivas y académicas para ustedes, donde reciban una doble certificación. Les van a dar una credencial de la AJA, que es una credencial internacional. ¿Me explico? Y eso vuelve a lo mismo. Deben de tenerlo todos, ¿de acuerdo? Creo que ya hay pocos lugares, no sé, la verdad no tengo el dato, pero si les interesa, métanse, son 2 días, el viernes es en el hospital, y pasa que el sábado, no sé en dónde, pero se dan los 2 cursos, por eso tiene esa ventaja, porque a veces las urgencias no nada más es dar RCP, puedes saberlo dar, pero si no está certificada Diana, no vale, porque tienes que tener el documento que lo avale, ¿me explico? Si quieren trabajar en una clínica o su propia clínica, o si la propia autoridad sanitaria llega a ir a su consultorio y les pide el documento, no lo tienen, paz, sanción. Entonces, tratamos de que la comunidad odontológica tenga las herramientas para que no sean sujetos a sanciones, ¿me explico? Deben de tenerlo. Yo sé que ustedes miran, yo sé hacerlo, Rich, ¿no? Claro que sé hacer toda la vida, bueno, pero si no tienes el documento actualizado, 0, no vale, ¿me explico? Entonces esa es la idea, no traten de ser, si tienen chance, cada mes estaremos sacando uno de ellos con diferentes hospitales, porque ¿no? Tratar de apoyarlos. Gracias. Doc, ¿se puede otra pregunta? Sí, claro, ¿por qué no, Laura? No me quedó muy claro respecto al trabajo final que mencionó, cada uno debíamos de presentar un medicamento. Ajá, no te preocupes, le vamos a mandar la información, una hojita, te voy a explicar próximamente con detalle para que todo, pues ya se fuera medio mundo, ¿cómo le vas a hacer? Cásate con un medicamento, me gustó tal, y ese vamos a presentarlo, ¿de acuerdo? Ahí ve viendo su cinética, sus cosas interesantes, y ya nomás es aterrizarlo y le echamos a andar, ¿sale? Vale, gracias, saludos a todos, bye. Gracias, saludos. Gracias, hasta luego, que tengan todos buen día. Gracias, mi estimado Víctor, que esté muy bien, un abrazo. Gracias, Doc, saludos. Hasta luego, bye. Muchas gracias.